Bueno, en esta clase vamos a seguir con el tema del argumento. La escaleta tiene 3 columnas, vimos ya los elementos, el argumento y la trama. Ahora vamos a ver el argumento. Vimos en la clase anterior los inicios, cómo se inicia un cuento o una historia que va a terminar siendo un cuento. Y pusimos de ejemplo 2 inicios. Lo que vamos a ver ahora es lo que sigue al inicio, que es el nudo. El nudo que vendría a ser el conflicto, cuando se presenta el conflicto. ¿No es cierto? Que en su momento hablamos que puede ser un conflicto con uno mismo, que sería un dilema, puede ser un conflicto con otros, donde habrá un protagonista y un antagonista que se pelean por algo. Y también vimos que puede ser un conflicto que sea por un hecho inesperado, una muerte, un asesinato, un suicidio, un hecho de la naturaleza. Bueno, como pasó con el COVID, un terremoto, un tsunami. Bueno, ahora vamos a empezar con esto. Nosotros escribimos el inicio, que no sé si recuerdan, que era este, que se lo voy a leer. Y ahora vamos a seguir con el nudo. Tiene que presentarse el conflicto, el problema. Sin conflicto no hay cuento. María vivía en un pueblo muy pequeño de la provincia de Buenos Aires, conocidos por algunos pocos como del Carril. Ella nació allí, al igual que sus padres. Sabía que no había atardeceres tan coloridos, noches tan oscuras y estrelladas como los de su pueblo. Ahora sigo. Sin embargo, María no era feliz. Acá empieza el nudo, acá empieza el conflicto. Ya estamos diciendo que María no era feliz. Es decir, el inicio es una introducción donde aparece el espacio, algún personaje y el tiempo pasado está acá. Ahora viene el tiempo del relato que vamos a ir viéndolo, yo se lo voy señalando. Acá empieza el nudo, el problema. Sin embargo, María no era feliz. Acá ya está diciendo que aquí tiene un dilema esta chica. Ella tenía un gran sueño y era ser bailarina. Permanecer en ese pueblo no le permitiría cumplir con su anhelo, ya que allí lo único que había eran campos, siembras y ganado. No renegaba de su lugar de nacimiento, pero era consciente de su limitación mientras viviera allí. Cuando cumplió los 18 años, decidió hablar con sus padres y contarles su necesidad de emigrar a la ciudad de Buenos Aires con el fin de estudiar baile. Bueno, ven como una vez planteado el conflicto, la situación, que ella no era feliz porque ella tenía un sueño, no lo podía cumplir en ese pueblo. Bueno, ahora sigue el nudo, sigue el conflicto, a ver cómo termina esto hasta llegar al final, ¿no? ¿Qué pasa con este problema? Bueno, cumplió 18 años, decidió hablar con sus padres y contarles su necesidad de emigrar a la ciudad de Buenos Aires con el fin de estudiar baile. Esto sigue siendo el nudo. El nudo es el conflicto más todo su desarrollo. Sus padres se rehusaron a aceptar que María se fuera del hogar. Era su única hija. Sin embargo, María sacó el pasaje y se marchó a la ciudad de Buenos Aires. Nunca antes había ido ahí. Se alojó en esos hostels estudiantiles y empezó a buscar empleo. Su presencia, su pulcritud, su belleza hicieron que enseguida consiguiera trabajo. Pudo anotarse en una escuela de baile e iniciar su sueño. Pasaron 6 meses desde la partida de María. Ella progresaba en todos los aspectos, menos en uno, y era que extrañaba mucho a su familia, en especial a su madre. Esas tardes de mateada juntas observando cómo se acercaba el atardecer, esas largas noches de novelas que a veces las hacía emocionar. María decidió volver por unos días a su pueblo de sorpresa, así que aprovechó un feriado largo, sacó pasaje y se fue. Al llegar tocó a la puerta, su padre le abrió, al verlo se abalanzó sobre él y lo abrazó como nunca antes lo había hecho. Al preguntar por su madre, él le contó que ya no estaba, que había partido hacía 2 días, de tristeza, según los médicos. Bueno, acá está mezclado el nudo con el desenlace. El nudo es el problema, que ella no era feliz, porque ella tenía un anhelo que no podía cumplir en ese pueblo natal, que tenía que irse a la ciudad. Sus padres se opusieron porque era hija única, ¿no es cierto? Sin embargo, ella se va, consigue trabajo, se anota en la escuela. Sin embargo, ella había un aspecto que extrañaba mucho, que era su familia, en especial a su madre. Habían pasado 6 meses y la extrañaba. Entonces María decide volver a su pueblo de sorpresa y se encuentra con que le abre su padre, pero su madre no. Ella pregunta por su madre y el padre le dice que la madre murió hacía 2 días
que había partido, le dice, hacía 2 días de tristeza según los médicos. Termina así, perdón. María no regresó a la ciudad porque aún lamenta la muerte de su madre. Entonces acá está el nudo, el conflicto, toda la continuación de cómo se va desarrollando ese conflicto y cuál va siendo la solución hasta que llega el desenlace. ¿Cuál es el desenlace acá? ¿Cuál es el final? Este sería el que voy a leer. María decidió volver por unos días a su pueblo de sorpresa. Ya acá ya empieza el final. Así que aprovechó un feriado largo, sacó pasaje y se fue. Al llegar tocó a la puerta, su padre le abrió, al verlo se abrazó sobre él, lo abrazó como nunca antes lo había hecho. Al preguntar por su madre, él le contó que ya no estaba, que había partido hacía 2 días de tristeza según los médicos. María no regresó a la ciudad porque aún lamenta la muerte de su madre. Entonces, este es el desenlace, es el final. Todo este párrafo que yo acabo de leer, que son varios párrafitos, este es el final. El nudo va a ser el conflicto, el problema y todo su desarrollo hasta llegar al final. ¿No es cierto? Creo que es claro esto, que se nota cuando llega al final, porque ya ahí María decide volver por unos días a su pueblo, bueno, quiere volver a ver a la madre, se entiende, y bueno, y termina así. Fíjense que el desenlace dice: María no regresó a la ciudad porque aún lamenta la muerte de su madre. Fíjense que está todo narrado en pasado. Sin embargo, la última oración, que María no regresó también, es pasado porque aún lamenta la muerte de su madre. Ese está en presente, ¿no? Como que aún la sigue lamentando la muerte de su madre, perdón, porque la está lamentando en ese momento. Este es un final cerrado. Un desenlace o final es lo mismo, final cerrado, ¿no es cierto? Porque dice que María no regresó. Acá termina el cuento, no regresó más allá de que aún lamente la muerte de su madre. Es un final cerrado y es un final triste. ¿Por qué digo cerrado? Porque hay finales que son abiertos. Por ejemplo, si hubiéramos puesto, al preguntar por su madre, el padre le contó, al preguntar por su madre, el padre le contó que ya no estaba, que había partido hacía 2 días. Y ahí termina el cuento. Este final es abierto, porque no entendemos, había partido hacía 2 días, ¿partió a dónde? ¿No es cierto? Es como que hay un final, porque dice que partió la madre hace 2 días, pero no sabemos a dónde partió, si se fue a otro lugar o si murió. Entonces ahí, si lo hacemos hasta ahí, sería un final abierto, porque el lector se puede imaginar o lo que acabo de decir, o que murió o que se fue a otro lugar. Le deja el final al lector, pero tiene un final. La madre se fue hace 2 días, partió hace 2 días, pero es un final abierto. Lo termina el lector en su imaginación. En cambio en este, no, María no regresó a la ciudad porque aún lamenta la muerte de su madre. Este es un final cerrado. María no regresó. Espero que se entienda. Ahora voy a ver otro cuento, el otro que hicimos el inicio. Ahora vamos a ver el nudo y el desenlace en este, cómo fue. Habíamos dicho, el departamento donde habitaban era muy pequeño. El living era comedor y cocina a la vez. Diríamos que era uno de esos monoambientes modernos que ahora tanto se estilan. Se casaron hace 11 meses, después de un largo noviazgo de 10 años. Ana y Alberto se conocieron el primer día de clase en la universidad. Desde hace un tiempo que Alberto deseaba tener un hijo. Por acá todo es inicio, hasta ahora no vino el problema, no vino el conflicto. Sin embargo, y a pesar de los intentos, Ana no quedaba embarazada. Acá empieza el nudo, acá empieza el conflicto. ¿Por qué? Porque Alberto deseaba tener un hijo y Ana no queda embarazada. Acá empieza el conflicto y ahora seguimos desarrollando toda la historia hasta el final. Ana no quedaba embarazada. Ambos decidieron consultar a los médicos y luego de varios estudios los resultados fueron contundentes. Ana era estéril, nunca podría tener hijos. Estamos en pleno conflicto acá, ¿no es cierto? A partir de ese momento, Alberto empezó a comportarse de otra manera con ella. Ya no era el mismo de antes. Ese Alberto que le ayudaba en los quehaceres de la casa, que le solicitaba compartir salidas, que la acariciaba, ya no estaba. Se había convertido en un ser prepotente, cruel, que le reprochaba y la culpaba cada rato de no poder ser padre. Una tarde,
Ana llegó antes del trabajo a su hogar. Al entrar se encontró que Alberto estaba con una mujer en su dormitorio. Al ver eso, salió corriendo, espantada por esa terrible situación que le partía el corazón y que a su vez le daba asco. Ana corrió sin ver hacia dónde iba, cuando de pronto un auto la embistió. Al día siguiente, al abrir sus ojos, se encontró en un hospital. No recordaba lo sucedido. Al rato entró un médico y tras presentarse le explicó lo que había pasado, que no había graves riesgos, más que algunos hematomas, y que sobre todo debía agradecer que su embarazo estaba en orden. Bueno, entonces, el nudo empieza cuando empieza el conflicto, ¿no? Que es que Ana no queda embarazada. Él quería ser padre y Ana no queda embarazada. Después se desarrolla hasta que llega el final o el desenlace, que ¿cuál sería? Al día siguiente, al abrir sus ojos, se encontró en un hospital. No recordaba lo sucedido. Al rato entró un médico y tras presentarse le explicó lo que había pasado, que no había graves riesgos, más que algunos hematomas y que sobre todo agradeciera que su embarazo estaba en orden. Vendría a ser el final. ¿Cómo termina esta historia? Y termina así, que se encuentra en el hospital, que abre los ojos, que entra el médico, que le explica que no tiene riesgos, que más que unos hematomas, pero sobre todo, esta es la buena noticia, ¿no? Que agradeciera que su embarazo estaba en orden. Esto no lo sabía Ana, ¿no? Y acá termina el final. Es un final distinto al otro, es un final que si bien fue trágica la historia, después es un final alegre porque al final Ana está embarazada. Si es un final abierto o es un final cerrado, yo diría que es un final cerrado. En cierta forma, ves que a veces los finales pueden dar para unos puede ser un final abierto, para unos puede ser un final cerrado. Yo diría que es un final cerrado para mí porque, bueno, quedó embarazada. Pero para otros, bueno, podría ser un final abierto porque quedó embarazada y no sabemos después qué pasó, ¿no? Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ella? ¿Qué pasó con el marido? ¿Qué pasó con toda esa situación? Pero bueno, para mí es un final cerrado porque, bueno, quedó embarazada. Fíjense que a través de la historia que se va contando hay muchos adverbios de tiempo que hacen a la historia, que es lo que yo le decía, el tiempo. También está narrado en tiempo pasado, ¿no es cierto? En tercera persona, porque habla de Ana y de Alberto, de ellos. Tercera persona del plural. Está narrado en pasado. ¿Qué más? Y fíjense cómo a medida que se cuenta la historia se van usando adverbios de tiempo, que son los tiempos que se llaman los tiempos del relato. Una tarde, antes, al día siguiente, a partir de ese momento, desde hace un tiempo, después de un largo noviazgo. Bueno, todos estos adverbios de tiempos es necesario usarlos porque si no los usamos, la historia no tendría verosimilitud. Es decir, pareciera que fuera una historia que no fuera real, porque en la vida en todo hay tiempo. Hay tiempo presente, hay tiempo pasado y futuro. Entonces es necesario colocar este tiempo en la historia para que el lector se ubique y tome esta historia como real. No sería lo mismo decir Alberto empezó a comportarse de otra manera con ella, Ana llegó antes del trabajo a su hogar, pero ¿cómo cuándo? Ana corrió, sí, al abrir sus ojos se encontró en un hospital, no, pero ¿cuándo abrió los ojos? Al día siguiente. Es decir, se necesita poner adverbios de tiempo para indicarle al lector por dónde andamos, ¿no? Que no se trata de un mismo tiempo todo, sino que fueron sucediendo hechos cronológicamente. Al rato, es decir, no es que está en el hospital y llegó el médico, no, al rato, no es que la internaron y ya llegó el médico, sino que al rato. Es decir, todo esto es importante saberlo y ponerlo. Bueno, así que el argumento ya está hecho. Ya tenemos el inicio, ya tenemos el nudo y ya tenemos el desenlace. Ahora, en la próxima clase vamos a ver qué se trata la trama. Bueno.